En la última sesión tratamos el tema de la misión de la Iglesia. Ahora vamos a tratar el último componente de la identidad nazarena, estilo de vida. Los objetivos para este tema son los siguientes: presentar el estilo de vida y carácter del cristiano nazareno como evidencia de la transformación de la vida en Cristo. Presentar la posición oficial de la Iglesia sobre diferentes asuntos morales y sociales contemporáneos. ¿Cómo una persona sabe la diferencia entre lo que es correcto y lo que es incorrecto? ¿Qué hace a un cristiano querer ser diferente del resto del mundo? El fundamento básico de la ética de santidad es: no es suficiente hacer lo bueno, sino que tenemos que ser buenos por la razón correcta. La motivación para la vida cristiana es Cristo mismo y su amor por nosotros. También no es suficiente dejar de hacer lo malo, tenemos que hacer lo bueno. Pero la decisión ética superior no estriba solo en hacer lo bueno, sino en hacerlo mejor, motivados por el amor de Dios en nuestros corazones y a favor de los demás, pues vivimos para otros. Pacto de carácter cristiano. En el manual de la Iglesia hay un párrafo dentro de la sección sobre la Iglesia llamada Pacto de carácter cristiano, antiguamente llamada Reglas Generales, que contienen principios y guías para la vida cristiana. Estos son los mismos que John Wesley creó para los primeros metodistas. Todos aquellos que desean unirse al compañerismo de nuestra Iglesia deberán mostrar evidencia de ser salvos de sus pecados por medio de su andar espiritual y su piedad, y evidencia de su compromiso a Dios por lo siguiente: haciendo lo que se enseña en la palabra de Dios, la cual es nuestra regla de fe y práctica, es decir, amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, siendo corteses, siendo de ayuda y activos en el ministerio de compasión, apoyando el ministerio y siendo fieles en asistir a la Iglesia, evitando toda clase de mal como jurar, maldecir, quebrantar el día del Señor, practicar inmoralidad sexual, calumniar, ser deshonesto en los negocios o en la vida, ser orgullosos en el vestir y en la conducta, música, literatura y entretenimiento que deshonren a Dios, morando en compañerismo con la Iglesia, sus doctrinas e involucrándose en su testimonio y evangelismo. Todo esto es la expresión del carácter y desarrollo interno espiritual de los nazarenos, porque queremos evitar el fariseísmo por un lado y el antinomianismo u oposición antileyes por otro. Pacto de conducta cristiana. Asimismo, se incluye en el manual de la Iglesia una sección llamada Pacto de conducta cristiana. Este representa el estándar de conducta que se espera de los cristianos nazarenos. Estas normas representan el esfuerzo de la Iglesia para interpretar y aplicar sus artículos de fe y pautas de conducta a las necesidades de una cultura cambiante. Estamos en contra de toda clase de entretenimiento que sea subversivo a la ética cristiana. Participar en juegos de azar, ser miembro de organizaciones secretas, bailes sociales, uso de tabaco o bebidas intoxicantes, divorcio, aborto y perversiones sexuales como homosexualidad o usos pornográficos del sexo en el matrimonio. Estas pautas de conducta están a favor del matrimonio, del sexo como don de Dios, la mayordomía cristiana, del diezmo y del apoyo a pastores y otros ministerios. Vida cristiana. Valoramos la conciencia cristiana colectiva de la Iglesia dirigida por el Espíritu Santo y por tanto es su responsabilidad buscar maneras de particularizar la vida cristiana a fin de conducir a la ética de santidad, evitar prácticas de cualquier forma de maldad, cultivar sensibilidad hacia el mal a fin de examinarlo todo y abstenerse, desarrollar la facultad de discernimiento entre lo malo y lo bueno, enseñar a los niños, jóvenes y adultos
los principios bíblicos y normas éticas. Evitar las diversiones que se opongan a la ética cristiana. Ser mayordomo y usar sabiamente el tiempo libre. Aplicar las más altas normas morales de la vida cristiana. Testificar contra lo que trivialice a Dios o blasfeme contra Él y contra males sociales. Evitar toda clase de entretenimiento y producciones de los medios de comunicación que producen, promueven o enfocan lo violento, lo sensual, lo pornográfico, lo profano o el ocultismo, o que presenten o idealicen la filosofía de secularismo, sensualismo y materialismo del mundo y menoscaban la norma divina de santidad de corazón y de vida. Usar el discernimiento en oración, eligiendo continuamente la norma alta de vida de santidad. Matrimonio, divorcio y o disolución del matrimonio. Enseñar y predicar el plan bíblico de la permanencia del matrimonio. La institución del matrimonio fue ordenada por Dios y es honroso en todos. El pacto matrimonial es moralmente obligatorio mientras ambos cónyuges vivan. El divorcio es una infracción a las enseñanzas de Cristo. Aborto. La Iglesia del Nazareno se opone al aborto inducido por todo medio, cuando sea utilizado, ya sea por conveniencia personal o para el control de la población. Nos oponemos a las leyes que autoricen o legalicen el aborto. En casos cuando la vida de la madre está en peligro, el aborto se podría realizar como una medida preventiva y de misericordia. Sexualidad humana. Nos oponemos a la sexualidad cuando se considera un fin en sí mismo o cuando se degrada al usar a otra persona para satisfacer intereses sexuales. Todas las formas de intimidad sexual practicadas fuera del pacto del matrimonio heterosexual son distorsiones pecaminosas de la santidad y de la belleza que Dios se propuso darle. Mayordomía cristiana. Creemos que somos mayordomos tanto de la vida como de las posesiones, que todos debemos diezmar fielmente y dar ofrendas para el sostenimiento del Evangelio. Esto en nuestras comunidades locales de las cuales somos miembros, aunque también podemos contribuir a otras causas dignas. El asunto del divorcio es mucho más complejo. Discutan los asuntos sobre el concubinato y relaciones de acuerdo mutuo sin matrimonio. ¿Qué hacemos cuando las personas conocen al Señor en este estado? ¿Qué hacemos cuando creyentes incurren en este estado? Posición sobre asuntos morales y sociales y contemporáneos. A continuación, usted verá una lista de asuntos morales y sociales. Tome tiempo para escribir brevemente su posición personal al respecto en cada tema. Argumente a favor y en contra, y diga por qué. Ahora vamos a describir brevemente la posición de la Iglesia sobre estos asuntos, pero que pueden ser tratados con mayor amplitud y detalle. Valor de la vida humana. La Iglesia del Nazareno cree que la vida humana es sagrada y se esfuerza por protegerla contra el aborto, la eutanasia y la negación de cuidado médico razonable a los incapacitados o a los ancianos. Nos oponemos a cualquier uso de ingeniería genética que promueva la injusticia social, que ignore la dignidad de la persona o que intente lograr superioridad racial, intelectual o social sobre otros. Nos oponemos a estudios del ADN que fomenten o apoyen el uso del aborto humano. Donación de órganos humanos. Apoyamos los donativos de órganos humanos para trasplantes. Discriminación. Creemos que cada individuo, cualquiera que sea su raza, color, sexo o credo, debe gozar de igualdad ante la ley, incluyendo el derecho de votar, el acceso a oportunidades educativas, el acceso a todos los sitios públicos e igual oportunidad, de acuerdo con su propia capacidad,
de ganar su sustento libre de toda discriminación laboral o económica, y esta igualdad se debe vivir o modelar en la Iglesia. Maltrato a los indefensos. La Iglesia del Nazareno aborrece el maltrato de toda persona de cualquier edad o sexo o de incurrir en actos de inmoralidad sexual y en otras formas de maltrato de los indefensos. Responsabilidad hacia los pobres. Hemos sido llamados a identificarnos y a solidarizarnos con los pobres y no simplemente a ofrecer caridad desde posiciones de comodidad. Incluye actos de caridad y lucha por proveerles oportunidad, igualdad y justicia. Mujeres en el ministerio. La Iglesia del Nazareno apoya el derecho de la mujer para usar sus dones especiales dados por Dios dentro de la Iglesia, a ser electas y designadas a lugares de liderato dentro de la Iglesia, incluyendo los oficios de presbítero y diácono. Iglesia y la libertad humana. Tanto la libertad política como religiosa descansan sobre los conceptos bíblicos de la dignidad del ser humano como creación de Dios y lo sagrado de su conciencia individual. Se insta a participar en la actividad política y a estar vigilantes contra cualquier amenaza a nuestra libertad preciada. Guerra y servicio militar. La Iglesia del Nazareno cree que la condición ideal del mundo es la paz y que es obligación total de las iglesias cristianas usar su influencia para buscar los medios que hagan posible que las naciones vivan en paz y dedicar todas sus agencias a la propagación del mensaje de esa paz. Creación. La Iglesia del Nazareno cree en el relato bíblico de la creación que se encuentra en el libro de Génesis y nos oponemos a la interpretación de la hipótesis evolucionista. La Iglesia acepta los hallazgos científicamente verificables en geología y otros fenómenos naturales. Evidencia del bautismo con el Espíritu Santo. La Iglesia del Nazareno afirma que la única evidencia bíblica de la entera santificación o del ser llenos del Espíritu Santo